7:44 amigos, nuestro próximo invitado ha escrito lo siguiente. Las señales de una recuperación no tienen nada que ver con los mecanismos tradicionales de impulso de la economía venezolana, que fueron el gobierno y el gasto público. Esto tiene que ver con la propia inercia del sector industrial venezolano, que está creciendo con fuerza, aunque hay que esperar para ver cómo fue el cierre del 2021. La industria de alimentos, que es la que más crece, tuvo un comportamiento bastante saludable y la capacidad de uso del capital pasó de un 20 a 23% hasta el tercer trimestre del año pasado, pero no es de extrañar que supere el 25%, comentó. También yo quiero decir que durante la presentación de la memoria y cuenta de su gestión ante la Asamblea Nacional el pasado 15 de enero, Nicolás Maduro afirmó que la economía nacional logró un crecimiento de 7,6% en el tercer trimestre de 2021 y uno superior a 4% durante todo el año. Además, prometió pobreza extrema cero para 2025 e indicó que Venezuela activó los 17 motores de la Agenda Económica Bolivariana Alternativa. Bueno, el autor del mensaje que leí primeramente es Juan Carlos Guevara, nuestro próximo invitado, economista, experto en macroeconomía, microeconomía y economía monetaria, profesor investigador del Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales de la Católica, presidente de la firma consultora Reale Economic. Reale Economic. Bueno, Juan Carlos Guevara, tengo entendido que es la primera vez que estás en el programa. Bienvenido. Así es, muchas gracias, Eduardo. Buenos días a todos quienes nos escuchan. Mira, ¿cómo definir el comportamiento de la economía en este momento? ¿Hasta qué punto, tal como lo he planteado en tu comentario y en la declaración de Nicolás Maduro, hasta qué punto puede estar dándose un crecimiento de la economía? ¿Cómo debemos intentar entender eso que creemos ver? Bueno, efectivamente, Eduardo, se está dando una dinámica positiva en el sector empresarial como un todo, no solamente el sector industrial, que es el sector de arrastre de cualquier economía, porque arrastra al sector primaria y arrastra al sector servicios. En el caso nuestro se están dando crecimientos, por supuesto, en los tres sectores, pero lo que llama la atención, que yo he venido recalcando, es que es un crecimiento que se está dando a pesar de todos los problemas que ha vivido el sector privado nacional. 2021 no fue un año distinto a los 2 o 3 años anteriores, con múltiples controles de precio, controles de rentabilidad, controles de cambio, control de distribución de combustible, todos esos problemas que vivió Venezuela en años pasados. En el 2021, digamos que disminuyeron, el Estado dejó de controlar y la consecuencia fue precisamente esa, la que tú acabas de comentar. Un crecimiento todavía endeble, por supuesto, porque es una caída de un 80% en la producción de un país, que crezcamos 4, 5, 7, no es tampoco que vas a resolver los problemas de pobreza que hemos tenido, pero ciertamente es alentador ver que un sector privado, sin ningún tipo de apoyo del gobierno, pero sí también sin ningún tipo de intromisión del gobierno, está logrando con todas sus dificultades salir adelante. Así que es un resultado realmente loable el que estamos observando, y yo creo que la sociedad como un todo debe aplaudirlo, el esfuerzo de unos empresarios que con todas las limitaciones están logrando una reactivación de la economía nacional. Qué bueno. Juan Carlos, evidentemente la confianza es un insumo indispensable en este ambiente. ¿Cómo ves tú la posibilidad desde los actores de la política, fundamentalmente el gobierno, cómo ves tú la posibilidad de que la confianza sea una variable que pueda fortalecerse? Que la gente diga, bueno, eh, hay señales de una intención y esa intención pareciera que quiere abrirle espacios a la confianza, a la claridad de las condiciones, a una mirada, oye, por lo menos de mediano plazo para ir al largo plazo. ¿Tú crees que podríamos estar aproximándonos a eso? Bueno, Eduardo, fíjate, es una confianza que se irá tejiendo poco a poco, se irá fortaleciendo poco a poco, pero en este momento
Si hay alguna base para esa confianza, es la misma imposibilidad que el Estado demuestra tener en seguir interviniendo en la economía. Sabemos que el Estado no tiene cómo intervenir la economía. Digamos, intervención en el sentido positivo. No hay capacidad de gasto público, no hay capacidad de actividad monetaria expansiva, sin generar, por supuesto, los efectos inflacionarios que ya conocemos. Entonces, ese rol del Estado impulsor de la economía sabemos que no existe. Y eso es un elemento positivo. ¿Qué faltaría? Y eso se va a ir viendo poco a poco. Faltaría saber si la voluntad del Estado es la de no intervenir, aun cuando tuviese los recursos de cómo hacerlo. ¿Okay? Políticamente a lo mejor no es tan fácil. Es un Estado o un gobierno donde el tema de los controles siempre ha estado sobre la mesa. Se vieron las consecuencias tan negativas de esos controles. La pregunta es, ¿quedó el Estado, el gobierno quedó convencido que controlar no genera ningún tipo de beneficio para la colectividad? Tomará un tiempo en ver si efectivamente eso es así. Pero de momento yo creo que el sector privado entiende que no hay capacidad ahorita de parte del gobierno para intervenir y que el mismo hecho de dejar que la economía evolucione por sí sola y que dé estos resultados va a fortalecer la confianza del gobierno de que lo correcto es no seguir interviniendo. Entonces, es una dinámica como que mutua la que se va a estar registrando entre el gobierno y la sociedad. Pero es la oportunidad que tenemos como sociedad de demostrarle no solamente a este gobierno, sino a todos los gobiernos que puedan venir a futuro, que la mejor política económica es la de una intervención mínima, de forma tal de que se permita que las fuerzas de la sociedad se desarrollen y se expandan. Y bueno, los resultados han sido bastante interesantes. Oye, qué interesante escucharte, Juan Carlos, qué interesante. Además, con una gran capacidad didáctica para uno entender un poco el enfoque. Es increíble, Juan Carlos, sin uno ser técnico de la economía, pero por supuesto, uno lo ve con buenos ojos. ¿Cómo se están reactivando locales comerciales? Increíble. Es decir, locales que estaban cadavéricos, con la Santa María baja, con la Santa María oxidada, que uno ni los veía. Entonces uno dice, bueno, pero ¿qué es esto? Y uno ve, por ejemplo, mira, no soy técnico ni estoy analizando la materia, pero yo veo que hay una cantidad de industrias de embutidos venezolanos, una cantidad de marcas de café. Bueno, yo ahora me tomo un café y pregunto, trato de averiguar el origen. Se ha vuelto una experiencia diversificada, muy nacionalista, ¿no? Entonces, oye, qué interesante que haya estos signos, pero por supuesto uno siempre se pregunta, eso que tú estás planteando con claridad es lo que subyace. Oye, que el país verdaderamente esté avanzando hacia una manera de recuperación con el mayor aliento posible y que esa gran cantidad de industria instalada que hay en Venezuela logre encontrar las condiciones para convivir con la materia prima y los productos terminados que vengan del exterior, que ese es otro debate, porque fíjate, Juan Carlos, como economista, me ha llamado la atención últimamente por las entrevistas que hay mucha coincidencia en la evaluación de lo que llaman la sobrevaloración del bolívar. Gente que dice que el bolívar, el dólar debería costar más bolívares. Y también, bueno, el clamor que trae la industria venezolana de que no se les beneficie, pero que no se les coloque tan en desventaja frente a los productos importados, ¿no? Son asuntos muy importantes. Sí, ciertamente son asuntos importantes, pero creo que debemos verlo de una forma muy completa, ¿no? Ujú. El hecho de que uh, el tipo de cambio esté registrando cierto estancamiento y por ende se interpreta como una sobrevaloración de la moneda, Ajá. no es del todo cierto, porque también hay que tomar en cuenta la inflación externa. Cuando se va a ajustar el tipo de cambio, es una relación entre inflación interna e inflación externa. ¿Okay? La diferencia entre las dos inflaciones es lo que debería, en todo caso, aplicarse a la evolución del tipo de cambio. Eso para comenzar por ahí, Ujú. porque es que además se está dando una inflación externa importante. ¿Okay? No a los niveles nuestros, obviamente, pero sí de una dinámica cada vez mayor. Entonces, mover el tipo de cambio por la inflación interna sin tomar en cuenta lo que hasta ahora y lo que a futuro va a tener la inflación externa sería un error. Hay que también ver eso por ahí. Pero
Debo decir que no solamente la sobrevaloración del tipo de cambio es un elemento que perturba a los exportadores. Los exportadores, si uno se rige por lo dicho por sus voceros oficiales de la ABEX, la Asociación Venezolana de Exportadores, no es solamente el tipo de cambio lo que a ellos les preocupa. Quizás hay otras variables que les preocupa más y sobre esas variables hay que hacernos, como sociedad, hay que hacer un contrapeso para ayudarlos. Por ejemplo, ellos se quejan de las demoras que toma el proceso de exportación. ¿Okay? Y eso es un elemento que corresponde netamente al gobierno. Hay que buscar la forma de ser más ágiles, más eficientes en el proceso de aduana para la exportación, igualmente para la importación de los insumos que ellos necesitan. Que de paso, un dólar también anclado beneficia a la importación de insumos que estos mismos empresarios están haciendo. Claro. O sea que hay que ver el efecto neto, no es tan lineal como se supone. Entonces, digo que no solamente tenemos el tema ahora de los problemas que tienen los exportadores con el tema de las aduanas, ¿verdad? El tiempo que les toma. También se quejan de las dificultades que tienen en el transporte de carga aérea de las exportaciones. O sea, no es solamente entonces el problema de tipo de cambio, también tenemos otros temas que debemos abordar como sociedad y darle el apoyo necesario. Ahora, con respecto a lo que mencionas de Se un me, tipo de... se me agotó el tiempo, Juan Carlos, se me agotó el tiempo. Bueno, Eh, no, tranquilo. pero te aseguro que volveremos a conversar y muy interesante escucharte. Gracias por este análisis. Un fuerte Claro que abrazo. sí. Gracias, Eduardo. Igual para ti. Qué Hasta luego. interesante escuchar a Juan Carlos Guevara, economista, experto en macroeconomía. Volveremos.